Bueno, vamos a dar el inicio entonces a la clase del día de hoy, una clase que, como ustedes saben, por el tipo de materia, es un poco teórico-práctica. Ahí siguen entrando compañeros. Un poco teórico-práctica, entendiendo que estamos hablando de la aplicación de algunos conceptos que hemos visto a lo largo del desarrollo del práctico, y que ahora también hemos visto que no solamente nos van a servir para poder interpretar algunos elementos que tiene la ciudad, sino también hemos visto herramientas que nos van a permitir proyectar ciudad y pensar la ciudad de una manera más integral en relación a un entorno que le es propio y en relación a parámetros que se fueron modificando a lo largo del tiempo y que hoy hace que las ciudades sean lo que son. Y bueno, un poco el teórico de hoy tiene que ver con eso, cómo ha sido el desarrollo y la evolución de las ciudades, principalmente Córdoba, y cómo se han ido modificando las ordenanzas para que estas ciudades no solamente tengan elementos significativos que les son propios, sino también elementos que, que han ido tomando a lo largo del tiempo, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Como les decía, tenemos nosotros... Disculpen que tengo algún PDF acá también. Justo me mandaron un mail. Vamos a... Perdón. Deme un segundito. Ahí está. Bueno. Vamos a hablar entonces, en el teórico de hoy, de la historia en relación a la planificación urbana y las normas urbanísticas que dieron lugar a las modificaciones y a la creación de los espacios públicos también, ¿sí? En este teórico vamos a ver el concepto de ciudad. Por eso era importante ayer que les comentábamos que era interesante terminar de armar todo el estudio que han hecho de la ciudad, tanto del estudio de la elección del sitio como el futuro sitio que van a elegir para diseñar. Completarlo con este teórico, entendiendo cuál es el concepto de ciudad, cuáles son los espacios que la conforman, si sigue entrando gente, y cuáles son los procesos de urbanización que se han desarrollado en Córdoba, el concepto de estructura urbana en relación a lo físico conceptual, lo hablamos, van a ver cómo estos conceptos, por ejemplo, les decía, se van a ir, lo van a ir viendo que ya los han empezado a manejar intuitivamente, cuál es la normativa vigente y cuáles son las ordenanzas de aplicación que también vimos la semana pasada. La idea es ver cómo ha ido evolucionando esa ordenanza y cuál sería el rol profesional del ingeniero civil en torno a estos procesos. Deme un segundito. Me sonaba el celular, pero no sé de qué es bueno. Bueno. Entendemos la ciudad entonces como un fenómeno complejo. Deme un segundito que me voy a apagar el video porque me aparecen carteles que se está cortando el audio. Yo espero que ustedes me estén escuchando bien. Como un fenómeno complejo, ¿no? Donde lo componen un montón, donde aparece como un sistema de componentes interrelacionados que tienen distintas características que hacen que una ciudad no sea igual que otra, que tienen que ver con características de autogobierno y con una característica de identidad propia, ¿sí? Donde la principal función de la ciudad, que esto ya lo hemos charlado en teóricos anteriores, es la de residencia. Y todas las actividades se relacionan en relación a esta función que tiene la ciudad de alojar el hábitat humano, ¿no? La ciudad como un lugar súper heterogéneo, porque es el resultado, como hablamos recién, de un conjunto de procesos históricos, pero también un montón de procesos sociales que se han ido dado a lo largo del tiempo, ¿no? Y el urbanismo lo define o la define como un conjunto de espacios privados que están relacionados por espacios públicos. Este lugar de residencia y hábitat está relacionado también a través de espacios y conexiones que son en los espacios públicos, que es un poco lo que nosotros ahora vamos a venir a diseñar, ¿no? Con un lote. Espacios privados que se van a interrelacionar con hábitat público, ¿sí? Las plazas, las calles, las veredas, ¿sí? Y hablando de espacios privados como lugares que tienen que por ejemplo pueden ser las residencias, pero también espacios que pertenecen a entes o a personal
figuras privadas, ¿sí? Hablamos de lugares de residencia individual, vivienda colectiva, edificios. Hablamos de espacios públicos que pueden ser espacios como parques, plazas, paseos, corredores, calles, ¿sí? Sendas. Y los espacios semipúblicos que pertenecen y tienen un control privado, pero que en realidad son de acceso público. Por eso se llaman semipúblicos, ¿sí? Como puede ser un centro de compras, un supermercado, una clínica y demás. Que están conectados a través de flujos de comunicación, que viven en constante cambio y crecimiento. En este caso, estos procesos de urbanización son definidos entonces como transformaciones que se dan a lo largo del tiempo, que transforman a carácter urbano a un espacio que no lo era, ¿sí? ¿Cómo hacemos que un espacio que no tenía características urbanas lo tenga? Se dota de infraestructura, de saneamiento y de abastecimiento, como por ejemplo redes de cloaca, abastecimiento, redes de agua, infraestructuras y servicios, en donde también disponemos de calles, redes de agua, de gas, y también servicios como, por ejemplo, la evacuación de residuos, ¿sí? Que es lo que un poco veníamos hablando del proyecto que estamos haciendo en el Practico. Entonces, un poco para entender de dónde viene la historicidad que tenemos nosotros de la mano del proyecto, que es donde vamos a trabajar, ¿sí? Hablamos de que nosotros estamos trabajando dentro de la ciudad de Córdoba, donde estamos hoy inmersos, pero bueno, que también es importante entender que en todas las ciudades en el mundo existen ordenanzas que se relacionan a la historicidad y estos procesos que se han ido desarrollando en relación a lo urbano, extensiones de la ciudad, dotación de servicios, ampliación de la mancha urbana y demás. Estamos tomando Córdoba como un modelo tipo, ¿no? Bueno, no es novedad que la fundación de Córdoba se hizo en el siglo XV, el 6 de julio, festejamos nosotros el Día de Córdoba ese día, pero no muchos conocemos que, bueno, Rincón lo dio en su teórico, que aparece como un fuerte amurallado. Que aparece como un fuerte amurallado primero en las cercanías del río, y después ya, al pasar de los años, se comienza con el primer amanzanamiento de la ciudad, donde hay 70 manzanas centrales. Recordemos que la Fundación de Córdoba, tal cual nosotros la vimos en todos los libros de historia, se hace al lado del río, porque en realidad eran los cursos de agua por los que se movía, ¿sí? Como que se recorría y se apropiaba las zonas de colonización, pero bueno, ya pasando a mediados del 77, aparece una primera esbozo de fundación con las 70 manzanas centrales, que es un modelo urbanístico que viene de un modelo hispanoamericano transculturado. Nosotros, como este modelo de amanzanamiento central, tenemos también las ciudades como Salta, la tenemos a Mendoza, son ciudades que también devienen de este modelo urbanístico hispanoamericano, que es una política organizadora y sistemática, ordenadora del territorio, que deviene, como lo dijo Rincón en su momento, de las leyes de Indias. Estas leyes de Indias que aparece el amanzanamiento con una plaza central, y alrededor de esa plaza central aparecen los solares. Era una organización centrífuga. Desde el corazón, a medida que se iba alejando del centro de la manzana, era menor la jerarquía. Entonces tenemos la plaza central. A ver, no sé si se ve mi cursor, la manito se ve. Tenemos acá la iglesia y tenemos acá... Sí, sí. Ok. Tenemos abajo el cabildo, que en ese momento no era cabildo, ¿no? Sino que era el ayuntamiento, el espacio cívico. Y alrededor de esta plaza se empezaron a dividir los solares. Cada solar se encontraban principalmente en base a esa organización, que los solares eran la división de la manzana en 4, ¿sí? Se ubicaban las órdenes religiosas, ¿sí? Recordemos nosotros que, bueno, por eso hay dentro del centro de la ciudad tantas iglesias, el famoso dicho que en su momento hacían propaganda para la Pascua, siempre Córdoba de las campanas, ¿no? La cantidad de iglesias están las carmelitas descalzas, está la manzana jesuítica, tenemos varias
congregaciones religiosas que se desarrollaban en torno a este amanzanamiento, ¿no? Que no solamente tenían la iglesia, sino también tenían la escuela, el patio central. Luego, con el correr de los años, comienza una pequeña primera urbanización planificada en el siglo XIX, que en realidad podemos dividirlo en una primera y en una segunda parte. La primera parte, que en realidad aparece en el crecimiento como, me arriesgaría a decir como hasta natural, absorbido por el modelo que ya veníamos heredando, ¿no? Un poco teniendo en cuenta el modelo original de las manzanas cuadradas, ¿sí? La ciudad comienza a crecer en relación a la cuadrícula original, ¿sí? Hay una mayor subdivisión en las parcelas en relación al uso, y hay unos cambios en el tejido. El tejido es esta relación del trazado, como son las calles, y el 3D, digamos. Perdón. Cómo se percibe la ciudad en relación a los cambios. Ya no aparecen más estos solares con estas grandes medianeras, con los patios tipo claustro adentro, sino que ya empiezan a subdividirse, y por eso en el centro tenemos hoy lotes mucho más pequeños, pero con lotes profundos, ¿sí? Como ustedes pueden marcar, siempre van a ver en verde, o bueno, no sé cómo lo ven ustedes, un color medio turquesa, la plaza central, que es el verde más oscuro, y el amanzanamiento, y cómo ha ido creciendo. ¿Qué pasa? Nos hemos encontrado hacia el norte de este amanzanamiento principal el río. Entonces, pareciera como lógico que el límite, o sea, termine el amanzanamiento ortogonal en el río y empieza a crecer hacia algunas otras partes, donde tenemos al sur la Barranca, ¿sí? Donde vemos este cuadradito aquí, barrio observatorio, este es el observatorio astronómico. Por aquí tenemos, esperen que los muevo porque me están tapando la cámara. Para este sector, las Barrancas del Sur, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Nueva Córdoba. Entonces, esta pequeña amanzanamiento empezó a correr y empezó a crecer para el lado donde pudo. Y una vez que cruzó el río, comienza también a generarse algún amanzanamiento del mismo tipo del original, pero ya teniendo en cuenta las cuestiones que venían de la topografía, ¿sí? El estudio de sitio que hablamos, el estudio de algunos elementos del sitio. Ya en una segunda parte aparece, por las condiciones de la época y el desarrollo de las instituciones y demás, un crecimiento poblacional mucho más acelerado, que también deviene de un crecimiento físico, ¿sí? Donde comienzan a haber cierto desorden urbano y se proyectan, de la mano de Thais, algunos elementos como las aperturas de los bulevares, el ensanche de calles y avenidas, y alguna provisión de equipamiento de espacio verde, como por ejemplo el Parque Sarmiento, ¿no? Que ahora vamos a ver un poquito más en detenimiento cómo se desarrolla. Principalmente también por un desorden que venía de este amanzanamiento principal, pero también por cuestiones lógicas que tienen que ver, por ejemplo, con una inundación que se hizo muy grande de la Cañada, del corredor, que era un corredor de agua, que imagínense, de la Cañada pasó la famosa ensanche de la calle Ancha, que es lo que hoy conocemos como Avenida Vélez Arfiel. El agua cruzó la Vélez Arfiel, antes era una calle como ancha, que se le decía, y llegó hasta la Manzana Jesuítica. Entonces, en base a estos elementos que han sucedido a lo largo de la historia, se empezó a pensar un poquito la ciudad como se tenía que ordenar. Y también aparecen de la mano del ferrocarril y de todo su trazado, ciudades, pueblo, que se decían en ese momento que era la ciudad nueva, que bueno, que ahora aparece en esta tercera parte de ampliación, pero aparecen el pueblo General Paz y el pueblo San Vicente, y Alta Córdoba, como pequeñas ciudades, por eso se llamaban pueblo General Paz. Hay un dicho que se dice siempre en San Vicente, y pongo San Vicente porque lo he escuchado de ahí, que eran estas ciudades pueblos que se hablaba de los pueblos que uno podía nacer, crecer, reproducirse, desarrollar su vida y morir en ese pueblo, ¿no? Imagínense que San Vicente tiene maternidad, tiene escuelas religiosas, iglesias y demás, como los salesianos, como la escuela Santa Margarita hoy, digamos, las franciscanas,
tenía también el mercado y todo el desarrollo lineal de ese parque urbano que era lineal en su momento, con varias avenidas y bulevares, y también tenía su cementerio, ¿no? Lo mismo pasaba en Alberdi, lo mismo pasaba en Alta Córdoba, ¿no? Estas cuestiones que se podía desarrollar toda la vida de la mano de la localización del ferrocarril, que no solamente era un centro de actividad comercial y de movimiento, sino que también generaba definitivamente emplazamiento para la vida, ¿no? O sea, Vicente te contaba con todo. Y en este crecimiento, esta segunda etapa de la ciudad planificada, aparece esto que yo les contaba del ensanche del sur, que es la primera ampliación planificada que se desarrolla sobre las barrancas del río. No solamente arbolando y sistematizando todo el arroyo de la Cañada, que ahí tienen algunas imágenes, sino que también se hace la apertura de grandes bulevares, que se proyecta un sistema radial de avenidas centralizada con plazas que son circulares. Lo que vemos ahí, acá es el Patio Olmos, que era una escuela, la Escuela Olmos. La Plaza Vélez Arfiel, vieron que nosotros decimos por dónde, por la ex Plaza Vélez Arfiel. Bueno, hay un pedacito de este ensanche que quedó de este otro lado, les aviso porque no la van a ver así, tal cual. Ahora hay una fuente bastante polémica y un caos de tránsito que también lo es. Pero bueno, esto, como hablaba Rincón en su momento, un centro, un polo de actividad de Córdoba. Acá se puede ver la escuela y el arzobispado, y ven acá, ven la barranca de la Cañada, ahí se puede ver perfecto como era antes, que era una barranca. Acá había una iglesia que se volteó cuando se hizo el ensanche, una capilla preciosa, que hay pocas fotos y pocos registros, pero bueno, acá pueden ver la avenida, acá pueden ver la otra avenida, y acá tienen el ensanche, ¿no? Profe, eso es lo que sería Boulevard San Juan ahora. Este es el Boulevard San Juan, miren qué hermosa la parquización, viste que por ahí el planeamiento y las tomas de decisiones de gestión cometemos algunos errores. Miren qué precioso cómo se veía todo ese bulevar, esa plaza central. La iglesia esta obviamente fue demolida, y bueno, lo que era el perfil de la ciudad. Cuando hablamos del tejido hablamos de esto, ¿no? Cómo se percibía la ciudad, y miren lo que era el perfil de la Cañada, lo que es hoy, ¿no? Por este sector es donde hoy tenemos el NH, por ejemplo, para que ustedes vean dónde estamos ubicados, ¿no? En la realidad de hoy. Este ensanche del sur, primera ya planificada, también fue transculturada de algunos elementos que venían de Europa, ¿no? Nosotros no necesitábamos a lo mejor este tipo de ensanche, pero bueno, el siglo XIX trajo consigo algunos elementos de proyecto de esa época, que Rincón lo contó muy bien la otra vez en el teórico de hace unas clases, y este ensanche se adapta a la cuadrícula, un sistema adaptado, pero corta la cuadrícula original, y el ensanche se hace de la mano de estos grandes bulevares, ¿no? Y se proyecta un gran parque urbano que lo diseña Thais, que es el Parque Sarmiento, que originalmente, bueno, tenía algunos elementos como el agua, como algunos, que bueno, que hoy se está tratando de recuperar de la mano de esta política que tiene ahora la Intendencia de recuperar algunos espacios públicos, ¿no? Y los patrones de asentamiento también cambian en relación al nuevo trazado, cómo se ocupan estas manzanas, ¿no? Hay una gran materialización de estos ejes principales, y que devienen en la subdivisión de algunas parcelas en forma de X, en forma de H o en forma de Z, que también devienen de este marcado trazado nuevo. Aquí también, como en París, dejamos hablando las distancias, pero se generan nuevas disposiciones planimétricas en relación a los ensanches, ¿sí? Se expropia gran parte de lo que es hoy Vélez Arfiel, que les decía, la gran la calle ancha, que se le decía en su momento, y la Cañada, por supuesto, para dar lugar a lo que hoy tenemos como esta sistematización, y este elemento tan significativo nuestro que tiene que ver con las tipas, ¿no? Un paseo precioso que tiene el centro de la ciudad. Identificativo de Córdoba, ¿no? Uno cuando habla de Córdoba, todo el mundo dice, siempre yo por ahí, se me ocurre pensar en algunos elementos que uno por ahí cuando sale de paseo conoce, y bueno, cuando uno viene a Córdoba, lo tenés que mostrarle dónde queda el Patio Olmo, dónde queda la catedral, dónde queda la manzana específica, y definitivamente la caña. En elementos significativos de la ciudad. Y ahora, avanzando sobre el siglo XX, esto lo hemos hablado con
con algunos compañeros en el práctico, el siglo XX trae consigo la globalización de las sociedades en general. Hay una gran mundialización de cultura en relación también a las conexiones, en relación a las comunicaciones y demás, y hay un gran desarrollo de los medios de comunicación. Por lo tanto, hay una descentralización en la ciudad, ¿sí? Y en Córdoba, la ventaja o la posibilidad que dan la instalación de estas grandes industrias hace que Córdoba se transforme en una ciudad industrial, y hay una urbanización y una extensión del ejido en relación a esta relocalización de las ciudades, donde comienzan a aparecer a principios del siglo XX algunos asentamientos marginales en torno a estas nuevas urbanizaciones o a esta nueva localización. Aparece la ciudad universitaria como un espacio de contención y de albergue de actividades culturales y también obviamente académicas. Entonces, esto deviene también un cambio en el patrón de asentamiento en el sector de Nueva Córdoba y todas las áreas de influencia. Ya las casonas de Nueva Córdoba y todo este ensanche del sur, que eran los barrios más caros que tenía Córdoba en su momento. Recordemos que las conexiones en el siglo XIX eran escuetas, o sea, el ferrocarril era el medio principal de transporte, y hoy nosotros vemos que Córdoba tiene algunos sectores de la ciudad, como el Cerro y demás, que son en quintas, casas de paseo, ¿sí? Nosotros estamos hablando del centro de Córdoba, donde también había quintas y grandes casonas, que lamentablemente por algunos procesos también de la evolución del planeamiento han sido demolidas, pero bueno, por suerte se han conservado algunos registros, pero bueno, cambia la zona en relación a la ocupación ahora, ¿sí? ¿Cuál es la nueva actividad en Nueva Córdoba? Y el centro sufre una gran explotación máxima en relación al uso comercial. Comienzan a aparecer las peatonales y las galerías, que son espacios de comercio dentro de las mismas manzanas. Se empiezan a perforar. Pocas ciudades en el país tienen estos sistemas de galerías que funcionaron tan bien en la ciudad de Córdoba, ¿no? Y no adrede hemos puesto la imagen de esta parte de la peatonal, entendiendo que había la aparición de estos centros comerciales en lugares donde eran históricos y donde tenían alguna cuestión religiosa, institucional y demás, que hoy están intactos. Y en relación al crecimiento demográfico de la ciudad, nosotros tenemos el último registro en el 2020, ya ahora va a venir un censo, que del siglo XIX hasta hoy, vemos cómo ha crecido la ciudad en torno a algunos corredores, que tienen que ver con el corredor norte, ¿sí? Estos pequeños elementos que vemos en el 1900 en relación a estos barrios que yo les comentaba recién, pero definitivamente en relación también a algunas barreras que tienen que ver con algunos elementos topográficos, el río, ¿sí? El crecimiento para un lado o para el otro. Ahí vemos las 4 manzanas, las 70 manzanas divididas en los 4 solares en 1800, y cómo ha ido creciendo este crecimiento acelerado que yo les decía en el siglo XIX y a principios del siglo XX, y cómo hoy tenemos el ejido de Córdoba y cómo se han ido extendiendo Córdoba a otros pueblos, dando lugar a lo que conocemos hoy como la Gran Córdoba, conectando el Iñazú, conectando algunos elementos del sur, Calera, Villa Allende, Saldán, Mendoza, que es parte como del mismo bloque o el misma mancha de la ciudad, pero en realidad están fuera del eje, ¿no? Esta sería la Gran Córdoba que vemos hoy. Eso en base a corredores, ¿no? Entonces, entendiendo un poco cómo ha ido evolucionando la ciudad en relación a algunos patrones y en relación a la instalación de algunos elementos que han dado lugar a estas expansiones aceleradas, vamos a hacer un repaso histórico, ¿no? En algunos puntos o algunos años característicos o algunos años significativos. En la década del 60 comienza el primer plan regulador de la ciudad en relación a la recuperación del río, de la mano del planeamiento, y la construcción, el inicio de la construcción de la avenida de Circunvalación, ¿no? Como
una DIA de comunicación como ordenadora del territorio. En el 68 nace o se crea la primera asesoría de planeamiento urbano. Miren, chicos, el avance en relación a la década, por eso hablamos de los principios del siglo XIX, cómo había ido creciendo la ciudad y las tomas de decisiones de gobierno en relación a tomas de decisiones puntuales, individuales. Recién cerca de la década del 70 se crea la asesoría de planeamiento. Y en el 85 se regula el fraccionamiento en el eje urbano y se regula cuál va a ser el uso del suelo en el ejido, ¿no? El uso del suelo de las actividades, dónde van a estar ubicadas las actividades, ¿sí? En el ejido urbano. En el 86 se crea o se regula la ordenanza de la ocupación del suelo. El FOS, el FOD, cuánto puedo ocupar, cuánto va a ser del retiro. Entendamos que del 85 para acá hubo algunas modificaciones en la regulación en base al fraccionamiento, pero no ha habido una modificatoria significativa en base a esta ordenanza original. En el 2011 aparece el IPLAN, ¿no? Que presenta los lineamientos del Plan Estratégico Urbano Territorial del área metropolitana. Es el instituto para la planificación de los lineamientos del plan estratégico, ¿no? Del área metropolitana de Córdoba, que es toda esa mancha del eje occidente, Córdoba y Gran Córdoba. Y aparece algunos conceptos de definición para el plan vial y para el plan de nuevo uso del suelo. Acá hay una gran modificatoria en relación a lo que se regulaba en las actividades del 85, y se comienza a hablar de un plan estratégico en general para toda la ciudad, ¿sí? En el 2015, por ejemplo, de la mano de este lineamiento estratégico, se realiza la modificación de la ordenanza de ocupación del suelo en el ejido. El primer cambio significativo que tiene la ciudad de Córdoba, ¿sí? Desde el 85. Y en el 2019 recién se cierra el anillo de circunvalación. Hoy se está ampliando los carriles, pero recién en el 2019 se cerró el anillo, de la década del 70. Imagínense el tiempo. Comienza, según los comentarios de mis padres, cuando empieza el Mundial, ya para el Mundial 78, siempre comentaba mi mamá, ya estaba la circunvalación bastante avanzada, era una obra como de vanguardia para la época. Imagínense que hasta el 2019 no la pudimos ver cerrada. Ustedes han visto ya la circunvalación súper avanzada, los que hemos tenido la posibilidad de ver el avance de las obras, por ejemplo, del tropezón o del cierre de la parte nueva, ha sido una obra, la verdad, monumental. Y es una obra que planifican los ingenieros civiles, ¿sí? En base a los avances y en base al desarrollo de estas ciudades, aparecen, volviendo un poco a esta línea de tiempo de la década del 20, pero quería hacer un detenimiento donde nos encontramos en las ordenanzas dentro de esa época, aparece un nuevo modelo urbano, ¿no? Hay una gran fragmentación y dispersión de los centros urbanos, ¿de la mano de qué? De algunas cuestiones que la ciudad y la sociedad han traído a colación, ¿no? Hablamos de que los procesos urbanos tenían procesos físicos y también procesos perceptuales históricos. La seguridad que daban los barrios cerrados en la periferia, con lugares abiertos, con incorporación de la naturaleza y del verde, hace que los patrones en el uso de las ciudades cambien. La gente se quería ir, antes la gente del campo era la gente que no tenía tantos recursos, que tenía que vivir en el campo, y las ciudades eran los centros urbanos y de actividad. Hoy, por el contrario, la gente busca irse a la periferia, buscar barrios más abiertos y demás, ¿no? ¿Qué es lo que también creo que va a pasar después de lo que nos hemos transitado la pandemia de COVID, ¿no? Esta idea de los espacios más abiertos, de los lugares con la presencia del verde, creo que van a cobrar un valor aún más significativo después de que transitemos todo este proceso, ¿no? Pero también aparecen los espacios que nosotros podemos decir en la arquitectura que se llaman del no lugar, ¿no? Estos espacios como los shopping, como los hipermercados y los grandes locales comerciales, en donde no sabemos
si es de día, si es de noche, que un hipermercado aquí, en cualquier lugar del mundo, en Alemania, en China, independientemente de los idiomas de cada producto, son iguales, ¿no? Los Walmart en el mundo son todos iguales, ¿sí? Las grandes tiendas y las grandes galerías y los shopping son lugares de no lugar, no tenían conexión con el afuera, ni con la realidad, ¿no? Un poco la idea de estos lugares tiene que ver con que el tiempo no pasa adentro, ¿no? Por eso uno no sabe si se hizo de noche o se hizo de día. Y de la mano de estas modificaciones y de estas dispersiones de los centros, aparecen una política de descentralización de la administración pública y también como centro de polo de actividad que se da en la década de los 80 y 90, que es la descentralización de la administración pública con los CPC, ¿sí? Que son los centros de participación comunal, que no solamente centralizaban las cuestiones de la administración, sino que la idea era generar algunos elementos en relación a la contención de este gran ejido, desde la parte administrativa, pero también de la promoción y desarrollo de las áreas periféricas en relación a la cultura, ¿sí? Espacio de contención, espacio de deporte, de centros culturales donde se podía practicar algún deporte, talleres, espacios culturales y demás, y donde también tenían la dependencia la administración pública. En los CPC ya han cerrado algunas de las actividades, pero antes teníamos bancos, centro médico, alguna atención primaria de salud, teníamos banco, hoy está un Rapipago, pero teníamos banco, caja municipal, rentas, etc. Hoy tienen algunas menos actividades, pero siguen desarrollando. Y aparecen también, y no es secundario el comentario, como elementos referenciales, ¿no? Como hitos en los ingresos de circunvalación a la ciudad a ese sector urbano. Pensemos, donde está el Arco, el CPC Empalme, el ingreso a la zona del norte donde está el aeropuerto del CPC de Monseñor Pablo Cabrera, el ingreso a la zona norte de Alta Córdoba y el área, sería noreste, de la ciudad con el CPC de Centroamérica, CPC Colón, en el ingreso de la entrada que antes teníamos la ruta de Carlos Paz, digo, lugares significativos en el ingreso a la ciudad de Córdoba. Elementos referenciales, una política también que tenía que ver con una cuestión de gobierno, ¿no? O sea, la obra pública como parte también de la planificación de la ciudad. Y esto ha traído, estos procesos han traído transformaciones y consecuencias en la estructura urbana, ¿no? Estos planos que van a ver ahora en la pantalla son planos del IPAM, del IPLAN, digamos, del plan estratégico, lo pueden buscar, es súper interesante, y si quieren se los podemos subir en la plataforma para que lo puedan tener para poder investigar y leer, es súper interesante. Es parte de los anexos de la cátedra que les vamos a ir compartiendo. Entendemos entonces el concepto, si voy muy rápido me detienen, me levantan la mano, están mis compañeros de cátedra atentos a alguna consulta que tengan en el chat y demás. Aparece la estructura urbana entonces como una organización que adopta los elementos constructivos que tiene la ciudad, ¿sí? Estos elementos en Córdoba los podemos identificar como el área central, el área intermedia, el área periférica y algunos elementos que son los ejes ordenadores, ¿sí? Que son, en realidad, áreas homogéneas en relación a distintos patrones de asentamiento, que son las formas que adoptan los ámbitos urbanos en relación al uso, ¿sí? Y en relación, por supuesto, a su ocupación. Esta conformación del hecho urbano está en constante cambio permanente, y cambia en relación a los tipos y las formas del uso del suelo, que también hacen que la subdivisión de estos terrenos y de estas áreas urbanizables se dividan en relación también que a su uso. Por eso, dentro de la ordenanza que nosotros vimos, hay distintas formas de subdivisión, ¿sí? ¿En relación a qué? Al uso del suelo, ¿sí? A cuáles son las actividades que están arriba de ese sitio, que van cambiando ¿en base a qué? En base a cómo la gente se apropia de esos espacios, ¿sí? Cómo los ciudadanos nos apropiamos.
¿Y cómo nos apropiamos en relación a algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura y con los elementos significativos de la ciudad? Nosotros lo hemos visto con Rincón en teóricos anteriores, de la lectura que hace perceptual Kevin Lynch, ¿sí? que es un urbanista, que nos cuenta cómo se interpretan las ciudades en el mundo, que hacen que estos elementos significativos sean únicos en unas ciudades, y que hacen que sean esta ciudad única y repetible en relación a otras ciudades. ¿Sí? Son elementos significativos que les son propios. Como por ejemplo sendas. ¿Sí? Las sendas son espacios de recorrido peatonal que nos ayudan a percibir la ciudad a nivel de peatón, ¿sí? Como parte de un paseo. En el 90% de los casos son elementos que tienen que ver con un paseo de recorrido peatonal. ¿Sí? Porque digo en el 90% de los casos porque la cañada también puede ser una senda. Pero ahora vamos a ver por qué no la identificamos como tal. Y son actividades que se conectan entre sí que generan un recorrido. Por eso también pusimos un elemento arquitectónico como parte de una senda del recorrido de toda la manzana Jesús, ¿no? Kevin dice también que existen elementos para conocer un sector urbano que tienen que ver con los bordes. Lo hemos estado charlando en los prácticos, ¿no? Estos bordes que generan, o bordes o límites, que generan cortes dentro de la estructura urbana que hacen que una situación cambie radicalmente de un lado o del otro. Nosotros pusimos acá como un borde, un límite tangible, fundamental, que tiene que ver con, por ejemplo, con el río, ¿sí? Si bien la costanera puede percibirse como un paseo central, como una senda de recorrido, definitivamente prioriza el límite, ¿sí? Recordemos esta primera manzanamiento original que terminó en el río, ¿sí? Este límite hace que nosotros no podamos continuar con el trazado. Y el trazado del otro lado del río se desarrolla en base a otros parámetros, por ejemplo, la pendiente, ¿sí? Y el acceso a ese río y a esa conexión, ¿sí? Yo para cruzar el río tengo que tener un puente, ¿sí? Lo mismo pasa en circunvalación. Tengo que esperar al otro puente para cruzar. Esta es un poco la idea del borde, del límite, ¿sí? Y existen también elementos como los nodos, ¿sí? Como los nodos de actividad, que un poco hablaba Rincón la otra vez en el teórico, que podrían ser nodos que son significativos en relación a una circulación, pero también nodos de actividad. Otro nodo de actividad, por ejemplo, bueno, que en este caso es Orfeo, que todavía sigue siendo Orfeo, todavía no lo han cambiado de actividad, no ha cambiado de uso, pero es un nodo de actividad. Es un centro de actividad, ¿sí? Un elemento significativo. Otro nodo de actividad, por ejemplo, puede ser el nodo del polo sanitario, donde tenemos el hospital de niños, el hospital Ferreira y el Rawson, ¿sí? Este es un nodo de actividad. Pero también tenemos nodos que son centrífugos o centrípetos. El nodo de la Plaza de España es un nodo centrípeto. Llegan los autos y circulan. El nudo vial de la 14, el nudo vial ahí del hombre y la mujer urbana, ¿sí? Esos son nodos de actividad, de circulación, ¿sí? No solamente nodos de actividad. Existen también, bueno, acá le puse los otros nodos de actividad, ¿no? La terminal, ¿sí? Un elemento que puede ser un hito, un elemento arquitectónico significativo de referencia, pero también es un punto de una concentración de gran actividad, ¿sí? Hablamos de hitos cuando hablamos de elementos significativos que son construidos por el hombre y que generan actividades en torno a ellos, ¿sí? Nosotros hablamos a escala de ciudad, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Córdoba. Nosotros también en los barrios tenemos hitos referenciales. De la iglesia a 4 cuadras, ¿sí? Este es un hito referencial. No es un nodo, no es un punto de actividad, ¿sí? No es una senda, es un hito. Yo hacía el comentario ayer con mis estudiantes y hablamos de, che, la casa de reja es la casa del lado, es la mía. Va a llegar cuando andamos en taxi. ¿Viste dónde está viste la casa que tiene la luz prendida? Bueno, la del lado. Eso es un hito. ¿En dónde? En tu cuadra. La casa de reja, la del lado. ¿Sí? Son elementos que cambian de escala en relación al sector urbano, ¿no? Bueno, acá tenemos el Arco de Córdoba y bueno, la maravillosa iglesia de los Capuchos. Y tenemos el concepto de barrio. El concepto de barrio, Kevin Lynch no habla de que podemos hacer una lectura perceptual de la ciudad
como el barrio como nombre, sino un sector urbano que por las similares características se percibe como un mismo sector. Yo siempre hago el comentario de Güemes, ¿no? ¿Cuál es el barrio Güemes? Porque Güemes, detrás de la Cañada, hay un Güemes que también es Bellavista, que también es área centro, que en realidad toda esa área se llama Güemes. No sé si cruzando la Cañada de Güemes o no es Güemes. ¿Se entiende? Es como que el concepto de Güemes ya lo tenemos como incorporado. A mí me pasó que tuve la posibilidad de recorrer, que fui a Salta hace poco para las vacaciones, y me comentaban, che, andate para aquel lado porque es onda Güemes. Y yo ya identifiqué a dónde iba, a almorzar o a cenar, ¿sí? Lo mismo pasa con el sector del mercado. Hoy el mercado norte, independientemente de algunas características pintorescas del sector, tiene un espacio de recorrido que el mercado, que la zona del mercado no se llama barrio zona del mercado, ¿sí? El mercado norte no se llama barrio mercado norte, sino que es un elemento significativo, que también es un hito, por supuesto, pero que genera en torno a ese lugar un montón de espacio de recorrido, que vos lo primero que decís es en la zona del mercado. ¿Cuánto es? ¿Una cuadra, 2 cuadras, 3 cuadras? ¿Qué barrio? Bueno, de ahí viene el concepto de barrio que habla Kevin Lynch. ¿Se les ocurre algún elemento de estos, como por ejemplo el de barrio, que puedan ustedes identificar, que no se llame barrio Mercado Norte? Como consulta a algunos estudiantes. No, ojo a boca, me habían dicho. Por las dudas, si alguno está conectado, conéctense a la clase. A ver, me voy a prender el video, así me ven que yo también estoy conectada. Nada. La mujer urbana, por ejemplo, profe, ¿La mujer urbana qué es? sería un hito, ¿o no? Nodo. Ah, ¿No serían los Acordate dos? ¿No sería que, un mito también? acordate que pueden compartir, lo que pasa es que nosotros estamos intentando identificar la ciudad en relación a los elementos que pueden prevalecer más. Recién yo les decía que el Mercado Norte también es un hito. Pero en bien. torno a este hito se generan algunas cuestiones. Vos me comentabas, la mujer urbana es un hito. Perfecto, pero en realidad prima más, porque yo al hito puedo entrar, lo puedo recorrer, en realidad prima más el no decir Claro, como que no está mal que sea un hito. Es para el lado de la mujer urbana, ahí se transforma en hito. Por ejemplo, bien. ¿sí? La terminal es un polo de actividad indiscutible, de actividad, de movimiento, de circulación, es un nodo. Pero vos decís, vivo para la zona de la terminal. Cuando vos hablas de la zona de la terminal, generas una característica de barrio y generas una característica de hito. Cuando vos hablas, dices, y es para la zona de la terminal. Igual la zona de la terminal medio que te la figurás, ¿sí? Entonces, piensen ustedes, los que han tenido posibilidad de salir de vacaciones o de recorrer algún lugar y decir, che, tengo que ir al hotel. Y estás cerca de la zona de la terminal, y vos ya medio que te figurás la zona de la terminal. A lo mejor nada que ver con la nuestra, con nuestra zona de terminal. Pero es como que vos empezás a buscar referencias. Eso es de lo que habla Kevin Lynch, ¿no? ¿Cómo vos podés leer una ciudad en relación a estos elementos significativos? Como que te va figurando la zona. Por eso yo les hablaba de la zona de Güemes. Vos cuando vas a un lugar, decís, precio de Güemes. A mí me pasó también cuando fuimos a recorrer Rosario, también recomendado por algunos colegas compañeros, una zona de una reestructuración al borde del río, de algunos antiguos almacenes y algunos galpones abandonados que, bueno, que se reestructuró y pusieron ahí comercios locales, de tiendas de ropa, la verdad que súper lindo, restaurantes y demás. ¿Qué les hace acordar a eso? Ese tipo de reestructuración. ¿Onda qué? ¿Onda qué?
nada, onda nada. Cuando yo les digo una reestructuración y demás, bueno, yo lo digo para que no se haga tan tarde. Onda Puerto Madero. Cuando yo les digo Puerto Madero, ustedes se figuran, ¿qué es Puerto Madero? ¿Una calle, dos calles, un barrio? ¿Me entendés? Esos son los elementos significativos que hacen que una ciudad sea esta y no sea otra. ¿Sí? Bueno, justamente Puerto Madero no está dividido en dos, como que está la parte nueva y la parte vieja. Claro, pero si yo te digo, me fui a un lugar que había una reestructuración urbana, que Sí, fue sí. de recuperación de unos silos, entonces voy a decir, bueno, queremos hacer, me pasa en tesis mucho cuando hacemos la corrección, les digo, profe, nosotros queremos hacer onda Puerto Madero, onda Güemes, onda un paseo de Güemes. Bueno, esos son Claro, elementos sí, sí, se entiende. que vos te figuras de elementos significativos. Está bien lo que vos decís, Juan, pero la parte nueva y la parte vieja, pero vos ya te figuraste de qué estábamos hablando. Eso es un poco lo que habla Kevin Lynch, ¿no? En estas lecturas perceptuales. Y cada barrio, cada sector urbano que ustedes han elegido para hacer el desarrollo loteo, también tiene elementos como estos. Y hay que saberlos identificar para también generar algunas cuestiones de apropiación para con el nuevo sector, ¿no? Esperen que voy a desconectar el video. Por las dudas se me corten, me aparecen como carteles por eso. Y bueno, ahora volviendo al estudio que tenemos que hacer, hoy nos encontramos con esta ciudad de 24 por 24, que acá tenemos el ejido, ¿sí? Perfecto, marcado. Les vuelvo a repetir, esas son imágenes que tienen cargadas en... Lorena, hay Sí, una pregunta, pero no entiendo lo que pregunta a ver. la compañera en el chat. La zona del Parque Sarmiento, sí, es un elemento urbano que vos en realidad alrededor, o los espacios alrededor de la zona del Parque Sarmiento, puede que sea una característica de barrio. En este caso coincide porque se llama Parque Sarmiento, ¿sí? La característica de barrio tiene que ver con eso, ¿sí? En este caso, bueno, es un elemento, te diría hasta hito, ¿sí? El Parque Sarmiento. No tiene que ser ni pequeño ni grande, o sea, son elementos significativos en relación a su uso, pero también en relación a la localización que tienen en la ciudad. El faro, por ejemplo, es un hito. Es un hito. Cuando el Kempe se llamaba Chato, se decía, claro, la zona del Chato. No se llamaba Chato, toda esa zona. Pero en realidad el Kempes no se llamaba el Chato Carrera está el Parque del Chato ahora, digamos. Claro. El Palacio. Ese era el Chato Carrera y el estadio se le decía Chato por ese. Bueno, ese es un elemento que la historicidad hace que haya cambiado, pero en realidad Mario Alberto Kempes, nos enteramos hace poco que se llamaba así. Claro, pero... Claro. Sí, sí. Está bien, respondí a la pregunta el que preguntó, o la que preguntó, pues no leí cuál es. Bueno, cualquier cosa, no tengan miedo en levantar la mano o de hacer algún comentario, porque bueno, esta es un poco la idea, ¿no? De que ustedes puedan participar activamente de la clase. Bueno, entonces tenemos este ejido de 57.000 hectáreas, de 24 por 24, lo hemos visto y lo hemos dicho varias veces, donde solo el 12% de la ciudad tiene lotes baldíos, ¿sí? La ciudad urbanizada, por supuesto, y donde nos encontramos que Córdoba está organizada además en 35 distritos, ¿no? Que estos son niveles de aproximación que lo hemos visto en el teórico pasado, por eso hacemos un repaso rápido. Este amanzanamiento, este ejido de 24 kilómetros, está dividido en 35 distritos, ¿sí? Tenemos el ejido 1. Del distrito, el próximo nivel de aproximación son las zonas, ¿sí? Que aquí están marcadas. Hemos elegido una zona al azar, la zona 20. Y esta zona además está dividida por manzana. Este lote ya lo hemos visto, por eso me reí ayer cuando los compañeros me lo habían presentado, pero digo, ya lo vamos a ver mañana. Tenemos también otro nivel de aproximación que tiene que ver con las manzanas. Estas manzanas, además, la ciudad, ven, acá se me movió, presenta un plano de manzana, que ya hemos visto cómo se accede al plano de manzana, que ahí es donde aparecen los lotes, ¿sí? Las parcelas. Este plano de manzana tiene además su planilla complementaria,
su planilla complementaria que también les vemos. De la mano de esta identificación, de esta designación catastral, que nunca se olviden, son 2 números, 2 números, 3 números y 3 números. De la mano de esta identificación podemos acceder nosotros a la documentación normativa, ¿sí? Porque si no, aunque leamos toda la ordenanza, en cada una de las ordenanzas vamos a tener que estar atentos a la división de zona, a la división de tipo de uso, y de la única manera que podemos identificar y geolocalizarnos en la ciudad es de la mano de esta designación, ¿sí? Yo hago la comparativa que sería como el DNI del lote, ¿sí? Un poco así. Como habíamos estado hablando, por eso hablamos de la historicidad de Córdoba, dijimos que en el 85 se sistematiza estas nuevas ordenanzas urbanísticas con el objetivo de ¿qué? De favorecer una urbanización estableciendo mínimas reglas para que no se generen conflictos de actividad principalmente entre las industrias y la residencia. Y ese era el principal, y la parte rural. Hay una consulta ahí en el chat. Calle de hecho, que todavía no está declarada la calle catastralmente, que todavía no hay no está subida catastralmente la calle en relación a la donación cuando se hizo el loteo. Las calles de hecho se hacen en relación a un uso común, ¿sí? Se pasa por ahí y lo que hace es el planeamiento cuando uno hace una extensión o una expansión del retiro, materializa esa calle de manera oficial. Van a ver que el ordenanza también lo dice en algunas disposiciones. Cuando empiezan a leer un poquito más, van a ver como todos estos detalles y todos estos términos aparecen dentro del glosario de cada una de las partes del ordenanza. Bueno, como hablábamos, la idea era favorecer y establecer algunas reglas que puedan minimizar los conflictos de partes, ¿no? Entonces, vamos a conocer este sistema normativo, que ustedes ya lo han visto, que lo hemos empezado a conocer hace algunas clases, que está constituido por un montón de normativas y decretos reglamentarios que las complementan, que son específicos para algunas u otras normativas, pero vamos a ver principalmente estas 4 normativas principales que regulan el ordenamiento territorial. Todo esto lo tiene en el apunte de anexo, ¿no? Explicado tal cual uno por uno. La ordenanza 8060, que dijimos que fue en el 85, que regula el fraccionamiento. La ordenanza 8057, que regula la ocupación de suelo en área central, cuánto podemos ocupar, si podemos hacer torres, si podemos hacer cuántos pisos y demás. La ordenanza 12483, que esta es ordenanza significativa que yo les contaba que se promulga en el 2015, que es modificatoria del 8256, o sea que si ustedes buscan texto ordenado 8256, les van a venir las ordenanzas modificatorias de la 12483, que regula la ocupación del suelo en área central y área periférica, y el 8133, que lo hemos visto también en las clases anteriores, que regula la localización de actividades económicas que impliquen el uso del suelo comercial, industrial, asimilable en relación a las actividades, ¿sí? Y acá volvemos a conocer, me escuchan bien porque me dice un cartel que estoy inestable de conexión. Bueno, espero que sí. Le está cortando un poquito. Se corta un poco. Sí, por eso les decía yo que salí del ¿cómo se llama? De la pantalla de la filmación porque se me cortaba todo. Bueno, tenemos acá en los planes de planeamiento urbano, lo vimos la semana pasada, cómo acceder a estas capas de planeamiento, y las ordenanzas de aplicación en relación a este uso, ¿no? El acceso a la normativa es fantástico y por hoy desde la página de la. Pero nos tenemos que localizar en relación a qué, a lo que hablamos recién, en relación a la geolocalización de la plancheta catastral, ¿sí? Y un poco cerrando esta primera parte de la clase, tenemos que tener en cuenta que ustedes como profesionales ingenieros no solamente van a proyectar los espacios para la vida, sino que también van a ordenar esos espacios y van a ser moderadores de la forma urbana.
Por eso es tan importante comprender la ciudad y conocer los procesos de crecimiento y de desarrollo de esta ciudad, porque ustedes van a poder intervenir en las tomas de decisiones, ¿sí? En relación al crecimiento o al desarrollo de esta ciudad. Participar en el diseño, de hecho ahora estamos haciendo un ejercicio académico con un loteo, pero van a poder hacerlo desde lo profesional. Entendiendo que también van a generar orden tanto en el espacio físico, desde la mano del trazado y demás, como en el espacio ambiental, ¿sí? Y también poder intervenir en la elaboración de las normas legales y administrativas. Por lo tanto, tienen que conocer las reglamentaciones y de dónde viene esta reglamentación. Por eso es tan importante la historicidad en relación a los procesos de desarrollo urbano y de planificación. Si yo no sé cómo viene la planificación urbana, cómo fue la historicidad y la evolución, es muy difícil poder hacer un cambio en las reglamentaciones en relación al futuro uso. ¿Ah? Me voy a volver a detener un segundito para dejar de compartir pantalla. Voy a iniciar video. Para que abramos por ahí la clase un poco, alguna consulta, para yo poder seguir avanzando con una segunda parte, que es una parte medio para contarles cómo seguir avanzando, que esa parte no la vamos a grabar, porque tiene que ver un poco más con los lineamientos del práctico. Consultas, dudas. No, se ve que he sido muy clara. ¿Algún comentario de mis compañeros o de ustedes, chicos, que quieran hacer alguna incorporación? Yo quiero rescatar esto último que dijiste, más allá de cómo, digamos, con este teórico por ahí se complementó algunos contenidos de teóricos anteriores. Pero la profesora dijo algo que es muy importante y tiene que ver con la importancia que tiene a veces la historicidad de ciertos procesos, ¿no? Que son los que terminan definiendo o justificando por ahí la adopción de ciertas normativas, ¿no? Porque el concepto de normativa está muy asociado a otro concepto, digamos, que quizá lo cubre como un paraguas, que es el concepto de hábito o de habituación. Las normativas generalmente se llevan adelante o se consagran, las normativas de alguna manera se consagran a través de algunas prácticas que son habituales, ¿no? Entonces, no sé, por decirles, si nosotros a lo largo de la experiencia histórica, a lo largo de un curso de un río, hemos tenido diferentes inundaciones, o alguna vez hemos tenido alguna inundación, porque justamente, ¿no? Hubo un acontecimiento en la ciudad de Córdoba en el año 39, en el cual el arroyo La Cañada se desbordó, inundó media zona céntrica, y aparte fue una tragedia, ¿no? Eso implicó, de alguna manera, tener que establecer nuevas normativas. Entonces, cuando las cosas se repiten en el tiempo y nosotros respondemos ante esas cosas de una manera habitual, entonces esos hábitos quedan consagrados, ¿no? Entonces, por eso digo, el conocer lo que ha pasado a lo largo del tiempo también nos ayuda a entender lo normativo, ¿no? Lo normativo no siempre tiene que ver con la palabra escrita, ¿no? Las costumbres que nosotros tenemos a veces son cuestiones normativas que a veces no están escritas. Pero digamos, nosotros dentro de la arquitectura no nos podemos manejar con costumbres, ¿no? Sino que nos tenemos que manejar justamente con la letra escrita. Y esta cuestión es fundamental en la arquitectura. O sea, me parece interesante ese último concepto que mencionaste, Lorena, porque a veces uno cree que la ordenanza y todo lo que engloba el marco normativo a veces son cuestiones caprichosas, y no. Muchas veces, inclusive, ustedes ven a veces que hay ven, por ejemplo, que la 8256 fue derogada, ¿no? Por la 8060, ¿no, Lorena?
si no me equivoco. No, 12, o 12.480. Fue Sí, sí, rectificada. sí, sí, sí. Sí, la 12, 12.480. la 12.483. En 2015, Eh, el 85. claro. Y eso tiene que ver por las experiencias que vamos teniendo a partir de la aplicación de ciertas normativas que requieren, ¿no? Que a lo largo del tiempo se tengan que cambiar algunas cosas, ¿no? Como ha pasado también cuando en algunos barrios, por ejemplo, ¿no? Se cambia el FOS, se cambia el FOT, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pues son cosas que todavía no hemos visto con ustedes, pero cuando se cambian las condiciones en relación a la ocupación, a la ocupación del suelo y a la construcción en altura, también tiene que ver con, a veces, necesidades de ese momento. No sé si hay alguna otra consulta. Yo no sé si querés, No, Lorena. yo Tengo para... incorporando. Sí, tenemos un ejercicio para hacer. Si vos querés, nos tomamos 5 o 6 minutos para sí, hacer ese quería ejercicio. incorporar algo rápido a lo que vos dijiste, que también, Sí. para que quede, para que lo tengamos en cuenta también, cuando nosotros hablamos de historicidad, también hablamos de Roma para acá, digo, nosotros hablamos, vos Rincón, viste la clase de la evolución de algunas tipologías, que hoy las tenemos evolucionadas, por supuesto, pero que vienen de esa cultura. ¿Y por qué hablamos del proceso histórico? Y la evolución de la ciudad en relación, y el cambio normativo en relación a esos procesos, porque imagínate que nosotros recién, en la década a mediados del 20, se promulgó una ordenanza de conservación de patrimonio, cuando ya estaba la mitad de la ciudad de Córdoba, con el abandono de la conservación de algunos elementos históricos significativos, ¿no? Y esto no lo vemos solo en Córdoba, lo podemos ver en Rosario, bueno, Buenos Aires tiene algunas cuestiones un poquito más por la escala, ¿no? Pero, por ejemplo, lo podemos ver en un montón de ciudades. Salta, por ejemplo, que bueno, les cuento porque tuve la posibilidad de leer un poco y estar hace poco, es una de las ciudades pintorescas, por eso se llama Salta la Linda, en relación a la conservación de un patrimonio histórico que no se pudo tocar. Fachadas, tipologías. Nosotros en Córdoba tenemos una ordenanza que no hace mucho está de conservación. Entonces, esto que hablaba Rincón recién de la importancia que tiene también la vida para la concreción de ordenanza en relación a algo que estaba sucediendo, ¿no? Había que frenar alguna cuestión en relación a la destrucción del patrimonio en Córdoba, y bueno, de la mano de un listado catalogado de inmuebles que no se podían tocar ni mantener, que ustedes lo tienen en el acceso a la página, ¿no? Con fotos, y bueno, eso un poco tuvo que ver también con una necesidad de empezar a conservar cuestiones que tenía Córdoba que le eran significativas. Para mí, yo un poco también le pongo un punto a la historia en relación a la evolución de las ciudades, porque para mí es fundamental conocer de dónde venimos para saber cuál es el próximo paso para la evolución. Así que bueno, hasta ahí nomás. No sé si querés que detengamos la grabación, profe, o para hacer el ejercicio. Detenemos. Sí, tenés el micrófono Sí, cerrado. detenemos. Bueno,